Bienvenido a este su programa Cara a Cara, doctor Ramón Emilio Concepción. Contento, muy contento de un encuentro más después de unos meses. Claro que sí, es un alto honor, como siempre, para nosotros tenerlos aquí en este su programa Cara a Cara. Bueno, vio el introito y hay una parte que llamó mucho la atención al final de estos días, y es la escogencia de los candidatos, acompañantes de los candidatos a la presidencia de la República. Y hubo un caso, por ejemplo, que llamó poderosamente la atención, que en el Partido Revolucionario Moderno, el presidente Luis Abinader escogiera a una persona totalmente desconocida en la política y quizá un poco conocida en su pueblo Santiago. La política, decía Juan Pablo Duarte Díez, es la ciencia más elevada después de la filosofía. O sea, la política es una cosa formal, pero se han dado casos, en otras ocasiones, vale mencionarlo, de que se improvisaron candidatos a la presidencia que no tenían ningún currículum, ningún pedigrí. Por ejemplo, Maribel Gasó con Jacinto Peinado, Jacob Masluta con José María Hernández, Nicolás Vargas. Con Nicolás Vargas, un empresario también. Hernández fue con Don Juan en el 90. Exacto. Entonces, ese señor era un vendedor de prendas en Santiago, tampoco conocido en la política. ¿Por qué han de suceder cosas así? Ellos sabrán en su interior. Y lo del PRM particularmente estremeció a la totalidad, casi totalidad de los miembros de ese partido. Pero el doctor Fernández escoge a una señora que esa sí ha hecho activo político, entre otros para acabar con el mismo Leonel Fernández, cuando ella era una activa, muy activa en su partido reformista. Sergio Elena de Seyno. ¿Cómo se ve este cuadro, doctor Ramón Emilio Concepción? ¿Hacia dónde va la nación? Tú empezaste el programa mencionando a Juan Pablo Duarte. Yo digo, Duarte es pasado, presente y futuro, Duarte infinito, Duarte eterno, Duarte inmarcesible. Duarte, el apóstol, yo creo que es una de las figuras más extraordinarias que conoce la historia de la creación de naciones en América Latina y gran parte del mundo. Y Duarte, como muy bien dice, tenía un concepto elevadísimo. Él decía que la política es lo más sublime después de la filosofía. Duarte conoció Europa, conoció Estados Unidos y vino con esos criterios a tratar. Incluso la constitución que escribió Duarte de puño y letra es una constitución inmensa, una constitución de la separación de los poderes, de la importancia de los ayuntamientos, de la importancia de los municipios. Duarte nos legó una patria que si sus descendientes, si sus hijos, que somos todos los dominicanos, supiéramos apreciar lo que Duarte quiso para nosotros, nosotros tuviéramos una de las naciones más arreglada jurídicamente hablando. Entonces, no es para nadie secreto. Yo he estado gritando en estos días, después de la crisis electoral. Estamos viviendo, hay unas elecciones ahora, las municipales, mayo las presidenciales, pero nadie puede ocultar que estamos en el vórtice de una crisis electoral. Y yo he estado diciendo que más que lideratos populares, más que lideratos populistas, el país necesita de liderato responsable. ¿Por qué? Cuando se pide un liderato responsable, son aquellos que ponen el interés general de la nación, el interés general y el bienestar general de una nación por encima de los intereses empresariales, políticos, particulares, grupales, etc. Y los dominicanos estamos viviendo un momento donde el liderato político tiene que elevarse, tiene que trascender, tiene que ponerse por encima de todos esos intereses secundarios y poner por encima de todo el sueño de Duarte. Crear una nación que verdaderamente sea un legado para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, para los hijos de aquellos.
y a las boletas definidas como están en este momento cada candidato a la presidencia, sobre todo los tres principales, eligieron los tres candidatos vicepresidenciales, con lo que se completó la boleta. Los partidos acostumbramos que al que resulte electo candidato a la presidencia hacemos unas asambleas, se hacen varias asambleas, y se le da un poder para que el candidato a la presidencia tenga la libertad de escoger un compañero de fórmula, un compañero de boleta, con el que se sienta cómodo. Ahora, de ahí a tú escoger cualquier candidato, porque es el segundo hombre en importancia de la nación, o la segunda mujer. El candidato vicepresidencial tiene que tener iguales o más condiciones que el que gane una convención en un partido político. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, a los seres humanos nos falla el corazón, se puede caer un helicóptero, y entonces tú tienes que tener a bordo una persona, hombre, mujer, joven, viejo, que tenga condiciones sobradas para poder continuar manejando y armonizando los intereses que componen una nación. Leonel eligió una política consagrada, doña Ligia Elena de Céliman, Partido Reformista, entró desde muy joven. Leonel la escogió o se la impuso el Partido Reformista. Gonzalo, que fue el primero que eligió a doña Margarita, que ya iría para el tercer periodo en la vicepresidencia. Llegó sin experiencia, pero ya tiene 8 años de vicepresidencia, aspirando a llegar a 12 años de vicepresidencia. Luis Abinader eligió una empresaria académica de Santiago, que según tenemos entendido en el partido, tiene mucho prestigio en Santiago. Parece que unifica una parte de la clase media alta de Santiago. Y me decía un amigo que parece que unifica la mediana y la pequeña empresa de Santiago hacia abajo. El padre fue tabaquero, habrá que ver, pero todos los informes que llegaron, según tengo yo entendido, hablaban muy bien de doña Raquel. Creo que había tenido participación política en el gobierno de Hipólito, fue funcionaria también, pero lo que hay es que vamos a esperar, porque la campaña comienza ahora a partir del próximo lunes. Cuando pasen las elecciones del domingo, que es la parte municipal, empieza la campaña. Y yo he estado diciendo, Rafael, que gane quien gane la presidencia de la República, por la situación en la que se va a recibir la administración pública, donde con un presupuesto de casi 1 billón de pesos, entiéndase 981.789 millones de pesos, un tercio se utiliza para pagar comisiones e intereses de la deuda pública. Un tercio del presupuesto, 5.689 millones de dólares todos los años, solo para pagar intereses y comisiones. Un tercio, casi otro tercio, que se utiliza para pagar energía y subsidio a la energía. Y el otro tercio para pagar los zánganos que el PLD ha metido a la administración pública durante 20 años. Muy pocos rinden servicio verdaderamente por lo que ganan. Hay una nómina pública sin las nominillas, sin esos salarios por abajo, alrededor de 780.000 trabajadores dominicanos. Un exceso. Entonces esa es la situación que el próximo presidente va a manejar. Andan unos grupos de jóvenes que empezaron a movilizarse a nivel nacional después de la crisis del 16 de febrero. Yo he estado diciendo que hay un antes y un después. ¿Por qué? Duarte, Sánchez, Mella andan ahí en el espíritu de esos jóvenes. A esas edades. A esa edad ellos fundaron la República. A esa edad ellos fueron asaltados por la inquietud de que teníamos que ser una república libre, soberana, independiente. Y lo lograron. El sueño de Duarte, muchos le decían el soñador, se hizo realidad. Que sus seguidores no hayamos sabido ponernos a la altura de las circunstancias es otra cosa. Pero Duarte sí sabía lo que quería para este país y luchó hasta que lo logró. Entonces el esfuerzo, el sacrificio que hemos pagado los dominicanos por esta democracia, con sus falencias, con sus vicios, pero también con sus virtudes, ha sido muy alto, Rafael. Costo político en sangre, presidio, persecución, ruptura de familia, ruptura de parejas de esposos. Todo ese es el precio que hemos pagado nosotros, deportaciones, exilio, etc. Pienso que ha llegado el momento que los hombres públicos, que no entiendan lo que pasó aquí el 16 de febrero,
Hacía 116 años en República Dominicana se había suspendido una elección. Aquí se han suspendido 2 elecciones. Sí. La de 1904, cuando el presidente Morales Languasco intentaba una reelección a como diese lugar a sangre y fuego, Juan Isidro Jiménez se levantó en arma, le pegó fuego a la pradera, como decimos en el Cibao, cogió la línea noroeste y la encendió en medio de la guerra, Sí. después cogió el Cibao completo, parte del sur, y eso obligó a suspender las elecciones en 1904. Y desde 1904 hasta el 16 de febrero pasado, en República Dominicana nunca se había suspendido una elección. La habíamos celebrado, que hubiera impugnación después de las elecciones, que hubiera robo de urna. Robo de urna hubo hasta cuando los Estados Unidos perfeccionaban sus democracias. Sí, sí. Y se robaban las urnas. Y contaban votos a favor de uno que eran del otro. Todo eso pasó a Estados Unidos hasta lograr que las instituciones se pongan por encima de los hombres. Entonces, cuando te decía ahorita que nosotros estamos manejando un momento sumamente delicado en el país, donde nosotros tenemos que ver, tenemos que enseñar a los jóvenes que vienen subiendo que las instituciones son las que tienen que manejar los países. Son las instituciones las que tienen que manejar los países, porque las instituciones, y pongo un ejemplo, Estados Unidos ha sobrevivido como nación desde el momento mismo fundacional, porque se diseñó una forma que las instituciones están por encima de los hombres. A veces un juececito, un investigador te coge y te pone a asaltar un presidente de la República en los Estados Unidos, o un presidente del Senado si es investigado, o un representante. ¿Por qué? Porque las instituciones son robustas, son fuertes, son poderosas y están por encima de los hombres. Los hombres somos aves de paso, los hombres vamos y venimos. Yo estoy contigo aquí esta noche, mañana puedo estar en el cementerio, Dios me libre, pero es una posibilidad. Entonces los hombres públicos tenemos que entender, empresarios, banqueros, políticos, sindicalistas, si es que quedan, que no terminemos de convertir el país en unos políticos que lo único que vayan a buscar sea el interés personal, el interés particular, el interés grupal. Hemos ido dejando el ejercicio de la política vacío de sensibilidad social. ¿Dónde está el viejo liderato que se preocupaba por los trabajadores, para cuando los trabajadores sean pensionados terminen de vivir su vida con dignidad? Y es justo que un hombre o una mujer que dio su vida por un país, sea médico, sea ingeniero, sea abogado, sea trabajador, sea un jornalero, si dio su vida merece terminar con cierta dignidad. Y el comportamiento de nosotros los políticos hemos ido poniendo de lado todo lo que es sensibilidad social. Y por eso hay que volver a rescatar el sueño de Duarte, el sueño de Sánchez. Eran jóvenes, mozalbetes cuando nos fundaron y tuvieron la grandeza. Bueno, la familia Sánchez pagó en el cadalso. Sánchez y su hermana fueron fusilados. Duarte en el exilio, Mella perseguido, Juan Isidro Pérez en el exilio. Esa es la realidad que nos costó construir esta república. Ningún país en el mundo, Rafael, ningún país en el mundo pagó un precio tan largo y alto como nosotros. Nosotros guerreamos desde 1801 hasta 1865. Ningún país guerrió 60 y pico de años para darse una república soberana, independiente. Y esos somos los dominicanos. De ahí que los políticos tenemos que hacer en esta etapa delicadísima que estamos viviendo, en este momento, yo he estado planteando un asunto sumamente delicado. ¿Por qué hablo del liderato responsable? Aquí se suspendieron las elecciones del 16 de febrero. Tenemos las elecciones ahora del próximo domingo, del 15 de marzo, y tenemos las elecciones pautadas para el 17 de mayo también. Aquí todas las constituciones, desde la primera, 1844, 1854, 58, 61, 67, 70, 71, todas, hasta la última que tenemos, la del 2010, habían previsto una forma de sustituir cuando falta el presidente, si falta el vicepresidente. Y con algunas diferencias, casi todas las constituciones, cuando falta el presidente, lo sustituye el presidente. Si falta el presidente de manera definitiva, lo sustituye el vicepresidente por el tiempo que falte. Si falta el presidente y el vicepresidente de manera definitiva, lo sustituye el presidente de la Suprema Corte de Justicia durante 15 días. En esos 15 días convoca a la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional en los próximos 15 días convocaba las elecciones
o convocaba las asambleas electorales en algunas constituciones. En otras, la Asamblea Nacional designaba un presidente y un vicepresidente para terminar el periodo. Tuvimos constituciones también que había un consejo de ministros, que cuando faltaban presidente y vicepresidente, el consejo de ministros administraba durante muy breves términos, a veces hasta por 48 horas, en lo que convocaban la asamblea y la asamblea designaba a los sustitutos. ¿Qué pasó en el 2010? Atención, por primera vez en la historia de las modificaciones de la Constitución en la República Dominicana, en el 2010 se introdujo una novedad que consiste en lo siguiente. Efectivamente, si falta el presidente, entra el vicepresidente y termina el periodo. Si falta el presidente y el vicepresidente, viene el presidente de la Suprema Corte de Justicia y en 15 días convoca a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional designe un presidente y un vicepresidente. Pero ¿cuál es la novedad que tiene esta Constitución ahora? Señores, si aquí se arma una crisis y no se pueden celebrar elecciones, que es ahí donde tiene que entrar el liderato responsable del país. Ustedes saben cómo es la sustitución ahora por primera vez en la historia constitucional de la República Dominicana. Se elige de ternas que manda el partido que esté en el poder. Es decir, que cuando estoy pidiendo responsabilidad en el liderato en el que está en el poder, responsabilidad en el liderato que está en la oposición, responsabilidad en el liderato empresarial, en el liderato de la banca, en el liderato del comercio, es precisamente porque, si ustedes no sabían, por primera vez en la Constitución del 10 se introdujo ese elemento. Si llegamos, Dios no lo quiera, y no celebramos las elecciones de mayo, junio, julio, agosto, no hay elecciones, entonces terminan todos los funcionarios que fueron electos. Presidente y vicepresidente son electos por 4 años, terminarían. Igual los senadores y diputados. Pero si llegamos al 15 de agosto y no tenemos elecciones, entonces el presidente manda terna para que esa Asamblea Nacional elija un presidente y un vicepresidente. Lo que habría que discutir, ¿por cuál periodo? Si ya el periodo terminó, ¿serían por 4 años? ¿O sería hasta que se haga una elección complementaria o una elección extraordinaria, que es el término jurídicamente correcto? Todo eso está en juego, Rafael y amigos televidentes, por lo que los políticos ahora tenemos que andar suficientemente con pies de plomo y pensando por encima de todo en el interés general de la nación, antes que en el interés de nosotros, de nuestro partido, de nuestros asociados, de nuestros allegados. Doctor, ¿quiénes integrarían esa terna? ¿Será, por ejemplo, como la famosa terna para los miembros de la Junta Central Electoral y otros organismos, para que tuviera incidencia la política? El partido que está en el poder, eso es lo que manda la Constitución. Es decir, en este caso, llanamente hablando, sencillamente hablando, el PLD mandaría terna. Sí. Y la Asamblea Nacional tendría que elegir un presidente y un vicepresidente en esas ternas que envíe el Poder Ejecutivo, o que envíe el PLD. Que envíe Danilo, vamos a ser claros. Sí, porque no es verdad que Danilo, siendo presidente, va a permitir que sea otro muchacho del partido o X dirección del partido. Claro. Porque la Constitución la da a los organismos del partido, pero aquí todos sabemos cómo se manejan los partidos políticos. Entonces eso es parte sumamente delicado, que por primera vez en la historia democrática de la República Dominicana se pone un mecanismo de esa categoría para sustituir en el hipotético caso de que pueda faltar presidente y vicepresidente. Esa es la importancia que tiene el liderato responsable en este momento. En esa misma línea, doctor Concepción, hay una actitud tremenda, como diría un famoso cómico por ahí, y es la de que, y hemos hablado en otras ocasiones sobre eso, los corruptos, hay una ley en ese sentido, tendrían nada más que pagar el 1% de todo lo que ellos declaren como que se cogieron, se robaron, y ya con eso están confesados. No, es un error. Ya no tiene culpa ni nada de eso. Es un error. Explíquenos en qué consiste. Es un error eso. Creer eso. Tú sabes que tú no puedes votar una ley adjetiva que choque con la ley sustantiva. Ya. Porque la propia ley sustantiva, es decir, la Constitución de la República, manda a declarar nulo de pleno derecho toda ley, decreto, resolución o cualquier acto público que choque con la Constitución. Y
La Constitución del 2010, la mano de Dios, diría un famoso criminalista italiano, Babre, la mano de Dios siempre opera en beneficio de los pueblos. Sí. Y la Constitución del 10, dentro de muchos errores, pero tiene sus cosas buenas, puso en su artículo 51, numeral 5, la confiscación de todos los bienes que provengan de corrupción en contra del Estado, del narcotráfico, del tráfico de sustancias ilícitas, estupefacientes, etcétera. Es decir, que votar esa ley y pasar a decir que van a pagar el 2% por dinero que viene de la corrupción pública es perder tiempo. Claro. Porque es una ley inconstitucional. Sí. La ley prevé también, tiene un mecanismo defectuosísimo, es una ley oscura, ambigua, contradictoria, inconstitucional por demás. Interpretativa. Pero tiene un mecanismo, la propia ley, no muy claro, que dice que no se pueden declarar dinero que hayan resultado de corrupción en contra del Estado, pero también impone el criterio de que esa corrupción tiene que estar declarada por una sentencia que tenga la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Es decir, primera instancia, Corte de Apelación, Suprema Corte de Justicia y posiblemente Tribunal Constitucional. Hasta las próximas elecciones. Hasta las próximas elecciones. Es una ley defectuosa que no creo que vaya a poder operar. Eso tiene por más que lo intenten, no van a poder. Argentina hizo un ejemplo. Tú sabes que Argentina, el presidente Macri, votó una ley, precisamente eso para, como dicen ellos, para esclarecer patrimonio y revalorizar tus bienes. Pues uno de los que fue a esclarecer 107 millones de dólares fue el papá del presidente Macri. Pero cuando descubrieron, el hermano tenía 300 y pico millones de dólares que no se sabía cómo llegaron a manos de ellos. Y los fiscales andan detrás de toda esa investigación en Argentina. Entonces aquí, el Procurador General de la República, el Departamento Anticorrupción, tendrá simple y sencillamente, Rafael, si tú y yo declaramos 500 millones de pesos, ¿de dónde los sacamos? Entonces el fiscal nos dice, Ramón Emilio y Rafael, vengan acá. Ustedes pagaron el 2% de 500 millones de pesos cada uno. ¿Cómo obtuvieron ustedes esos 500 millones de pesos si cada uno? Ustedes ni siquiera juegan la loto. Bueno, si nos sacamos la loto y le podemos probar, mire, yo me saqué la loto y yo tenía ese dinero debajo del colchón, ahora lo quiero meter al sistema de banco. Sí. Perfecto, porque demostré que me lo saqué en una loto. Sí. O que recibí una herencia, pero tengo que probarlo. De lo contrario, el Código Civil nuestro, y manda al penal después, el patrimonio inmotivado. Si tú no puedes motivar tu patrimonio, simple y sencillamente la Constitución manda a que te sea confiscado. Correcto. Cuando Macri sube al gobierno en Argentina, lo primero que hizo fue tratar de filtrar el perdón para muchos miembros de su familia y exonerarle de más de $1.000 millones. Pero esto lo vamos a tratar luego en los siguientes meses. Siempre se ha hablado, doctor Ramón Emilio Concepción, del famoso día D. O sea, trayéndolo aquí, el día D podía interpretarse como lo que viene después de. Por ejemplo, después de estas elecciones, entonces, ¿qué viene? Ya comienzan los preparativos para las verdaderas elecciones de pantalones largos, las elecciones generales, donde se va a seleccionar al presidente de la República y al vicepresidente, o la vicepresidenta, porque ahora resulta que todas son mujeres. ¿Qué va a pasar aquí en adelante? Y los senadores y los diputados, porque recuerda que van juntos. Correcto. La congresual y la presidencial, que va el 17 de mayo. Correcto. Mira, yo pienso que el país tiene una cita con la historia. El país está intoxicado de 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. El país necesita un respiro. El país necesita un chance, como decimos en el lenguaje llano. Sí. Ahora bien, ese chance que el pueblo nos dé a nosotros, como todo parece que nos va a dar, podríamos interpretarlo como una licencia que nos va a dar el pueblo. No, Rafael, no. Ningún gobierno va a tener más supervigilancia desde el primer día que el gobierno de nosotros, a partir de que el próximo presidente Luis Abinader se juramente como presidente de la República. Si nosotros no sabemos la delicadeza en la que vamos a llegar al poder, en la que el pueblo nos va a confiar una situación verdaderamente delicada que estamos viviendo los dominicanos, habría muchísimos motivos y razones para preocuparse. ¿Cómo así? Porque el país
El país lo que está dando es una oportunidad de que sigamos viviendo en democracia y que tratemos de perfeccionar la democracia y que paremos de cuajo la corrupción, la impunidad, ese negocio y tráfico de influencia cuando a un ministro en contra de la Constitución compra y vende el Estado, se beneficia. Todo eso está prohibido en la Constitución de la República. Y yo he estado diciendo que nosotros tenemos que hacernos esclavos de la ley, que la ley nos mida a todos con la misma vara, desde el presidente de la República hasta el más humilde de los funcionarios públicos. Yo he dicho que el que designe procurador general o fiscal de la República tiene que ser un esclavo permanente de la ley, que con la ley se le arrodilla a él si se equivoca, pero que él con la ley arrodilla al más encumbrado de los dominicanos si tiene que aplicar la ley. De lo contrario, que Dios nos coja confesado, porque el sistema democrático nos va a dar a nosotros esta oportunidad, porque repito, el país está intoxicado del PLD, el país no soporta 4 años más del PLD, y nosotros, que todo parece indicar, vamos a sustituir al PLD en el poder en las elecciones de mayo. Tenemos que ir con la suficiente confianza, la suficiente entereza, la suficiente grandeza para entender que es un antes y un después. Así como el 16 de febrero rompió la historia en dos, antes y después, ya es otro país, ya no es el mismo país. Y el hombre público que no entienda que estamos ya ante otro país y que esos jóvenes que andan exigiendo respeto, que andan exigiendo libertad, que andan exigiendo comportamiento. Yo decía en uno de mis escritos en redes sociales que Duarte, Sánchez y Mella está cabalgando sobre el pecho de esos jóvenes. Muchos que han despreciado a Duarte, que han despreciado a Sánchez incluso. Tenemos que admitir que esos jóvenes, con la diferencia que se pueda tener con ellos, andan cabalgando en el espíritu de nuestros padres fundadores. Hay una película que se llama Un barco llamado Libertad. Yo la he visto en innumerables ocasiones y cada vez que tengo oportunidad la veo. Era el tráfico de esclavos en esa época. Que agarraron unos esclavos fuera de agua de los Estados Unidos que salían de Cuba, lo llevaron a juzgar a los Estados Unidos. El presidente John Quincy Adams había salido ya de la presidencia y sirvió de abogado de ellos. Y uno de los esclavos que agarraron, cuando veía la forma severa como le estaban juzgando, sin corresponder ser juzgado ahí, porque ellos no fueron atrapados en agua de los Estados Unidos. El abogado le decía, va a ser difícil que logremos la libertad. Y el esclavo decía, no, voy a invocar nuestros antepasados, voy a invocar nuestros padres fundadores, porque cuando tú invocas a los padres fundadores, siempre vienen en tu auxilio. Y efectivamente, había que ver ese actor magnífico que hacía el papel de John Quincy Adams, cuando decía, si la Constitución dice esto y yo la violo, ¿para qué sirve? Si la Declaración de Derechos Humanos dice esto y yo la violo, ¿para qué sirve? Y puso a una Suprema Corte de Justicia que eran esclavistas casi todos, porque eran sureños todos. El Procurador General de la República en ese entonces fue y le dijo a esos jueces que si dejaban en libertad a esos esclavos, perdían el respeto del mundo de los Estados Unidos y que podía venir la guerra. ¿Y sabe qué concepto utilizaron los jueces de la Suprema Corte de Justicia? Pues si habrá de venir la guerra, que venga, pero nosotros no estamos por encima de la Constitución y por encima de la ley de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese es el tipo de hombre que nosotros necesitamos en medio de estas circunstancias difíciles. El país, este país, cada vez que ha tenido que ponerse por encima de las circunstancias, se ha puesto. Quienes le hemos fallado somos los hombres públicos. Pero el país siempre alcanza el nivel que requieren las circunstancias. Así como esos jóvenes nos devolvieron la esperanza a lo que hemos estado discursiando durante 30 años con Juan Pablo Duarte en la boca, ahí resucitó Duarte. Ahí anda Duarte cabalgando en el pecho y en el corazón de esa juventud, con lo que tú puedes tener diferencia, pero ahí andan nuestros padres fundadores, recuperando el sueño de volver a ser lo que siempre Duarte quiso que fuéramos. Así es. Una nación libre, independiente, pero una nación grande. Una nación que verdaderamente se dé a respetar ante la comunidad internacional. Esos somos los dominicanos. Claro. Y hay que poner ojo avisor ante concentraciones como esa.
manifestaciones de esos muchachos. Que ese es el relevo. 15 días, uno o 15 no lo días se metieron ahí a la Plaza de la Bandera. Claro, es el relevo, es la generación que viene ahí. Alguien diría, por ejemplo, si Duarte viviera en estos tiempos y tuviera esa lucha así. Está vivo, eso es Duarte. Sí, es el espíritu de Duarte que está cabalgando. Y multiplicado. Es así. Sí. El fundador presidente de la Cuba, CPD, tenía 2 hijos, 2 varones, y se lo mataron en plena guerra. Era del grupo Los Mavices junto con Máximo Gómez y todo eso. Y cuando le explicaron, ya usted no tiene qué muchacho, qué hijo suyo más aportar a la guerra de liberación de Cuba. Y él dijo, todo el pueblo cubano son mis hijos. Y es así. Era un hombre fuera de serie. Pero claro. Tú sabes que hay una anécdota, cuando Martí vino a buscar concurso de Máximo Gómez para la independencia de Cuba. Martí tenía un criterio sobre la guerra, pero no era guerrero. No. Martí era un pensador. Igual Martí era un Duarte, apóstol. Sí. Duarte era general del ejército. Ah, bueno, sí, se Duarte enganchó llegó a ser así. general del ejército. Sí. Y Martí vino a pedir el concurso de Máximo Gómez. Con el criterio equivocado que tenía Martí de hacer la guerra, Máximo Gómez le dijo la forma como él sabía hacer la guerra. Y entraron en diferencia. Martí se fue y le mandó una carta dura, muy dura, al viejo Máximo Gómez, donde le decía que ellos no andan buscando otra especie de tirano, que andan buscando construir la democracia, construir la independencia. Entonces Máximo Gómez era tan elevado que en medio de las palabras duras que utilizó Martí, la única respuesta que le dio a Martí fue: este hombre no me conoce. Lo único que le dijo fue: este hombre no me conoce. Y después, tiempo después, cuando volvió Martí en el 96, 1895, 96, a buscar el concurso, entonces Martí lo entendió y le dijo: vengo a buscar su concurso. Y lo único que le ofrezco a cambio es la ingratitud y la posible incomprensión del pueblo cubano. Pero Máximo Gómez era tan grande que hizo la independencia. Y tan grande era que el propio pueblo cubano le ofrece la presidencia de Cuba a él, que era dominicano, y la rechazó de una manera digna y elevada. Era un hombre de otra madera. Martí, que no era un militar, en la guerra de Dos Ríos pierde la vida. Y es la única guerra entre dos grandes grupos, dos ejércitos grandiosos. El único muerto fue Martí. Viva adelante, identificado con un gorro blanco. Hay muchos historiadores que sustentan que él fue al sacrificio. Él fue a sacrificarse, él fue a inmolarse. Porque adelante, identificado con el famoso gorro blanco que fue, sabía que era un tiro que le iban a dar en el pecho. Es lo que sostienen muchos historiadores. Que él fue a la inmolación, que él se inmoló. Bueno, pero logró la independencia de su país. A tanto tiempo y tantas anécdotas bonitas que tiene este país, esta nación se merece otro destino mejor. Claro. Nosotros, por ejemplo, lo vamos a construir. Comenzamos lo vamos a construir. Este paso, este salto de la libertad y la democracia, exactamente en el mismo tiempo que Taiwán, el tercer tigre de economía asiática actualmente. Y miren nosotros cómo vamos, que debemos más de la mitad de lo que producimos. En los años 40, cuando Taiwán exportaba 10 millones de dólares, nosotros exportábamos 500. Las Coreas exportaban 107, 108 millones y nosotros 387, 487. ¿Qué pasó? Que esos países hoy exportan cientos de miles de millones de dólares y nosotros nos llenamos de regocijo porque exportamos 10.000 millones. Pero en esos 10.000 millones hay 6.000 que son de zona franca, que no pagan impuestos ni para traer materias primas ni para exportar manufactura. Así es. Ellos se fueron a la ciencia, a la tecnología, a la verdadera educación. Nosotros desmovilizamos la industria que teníamos, que heredamos de la dictadura, la desmovilizamos, la destrozamos y ahora somos un país única y exclusivamente de importadores. Esa es la realidad. Precisamente una gran fuente de trabajo eran las tantas empresas que dejó Trujillo y que prácticamente uno de estos gobiernos, principalmente el del PLD, el primer gobierno, las regaló. Ustedes formaron parte de una comisión. Las liquidó.
Sí. las liquidó. Y aquí no llegó. Fue el famoso proceso. Ellos le llamaron proceso de capitalización. Pedro Manuel, el arquitecto de Payá, y yo le llamábamos piratización. Sí, porque fue un proceso criminal. ¿Cómo es posible que uno venda algo y no reciba a cambio nada? Nada. Señores, este país es digno de una mejor suerte. Y el tiempo dirá, el que ha de venir dirá, si nosotros estamos en lo cierto, si esto tiene que cambiar y nosotros decimos que sí tiene que cambiar. Está cambiando. Porque es que no podemos seguir empantanados en este tipo de cosas. O si no, va a venir ese Duarte vuelto cientos, miles de jóvenes, como lo de la Plaza de la Bandera. Venezuela no está lejos. Si seguimos como vamos, Venezuela no está lejos. Nicaragua no está lejos. Y eso es lo que tenemos que evitar los dominicanos. Que vayamos a lo que es Venezuela hoy. Que Venezuela hace 60 años era 12 veces más rica que China y 4 veces más rica que Japón. Sí. Mira lo que es Venezuela hoy. El saqueo, el robo y todo ese tipo de cosas ha enterrado, sepultado las esperanzas, en el caso venezolano, del propio Simón Bolívar, que libertó a 5 naciones. Así es. Y el caso de don Pablo Duarte, pero él anda regado por ahí. Gracias, doctor Ramón Emilio Concepción, por su siempre brillante exposición en este programa Cara a Cara. Y ustedes nos vemos pues en otro programa.